Amigos del canal, sean bienvenidos a un nuevo video. Para la presente oportunidad vamos a continuar con el caso práctico que dejé pendiente para el desarrollo con lo que respecta a la renta de tercera categoría, que lo vamos a enfocar desde la perspectiva o desde el régimen general. Como ustedes pueden estar viendo ya en pantalla, tenemos aquí el caso práctico, la cual para determinar en sí el impuesto a la renta o la distribución del impuesto a la renta nos tenemos que regir bajo las normas tributarias. Y para desarrollar en sí el caso he presentado 6 casos, de las cuales para la presente oportunidad vamos a darle solución al primer caso en lo que respecta a donación de alimentos. Textualmente el ejercicio nos dice que la empresa ha realizado la donación de alimentos en buen estado a una entidad perceptora de donaciones por el importe de 68.000 soles, de las cuales también nos menciona un dato bien importante que más adelante lo vamos a ver en la base legal en cuanto a las ventas netas de alimentos del ejercicio, que lo estamos enfocando desde el año 2022, asciende a 1.750.000. Entonces, amigos, para saber si la donación que ha hecho la empresa de los 68.000 soles por concepto de alimentos es deducible o no para determinar el impuesto a la renta. Para ello debemos de entender, antes de pasar en sí a mostrarte la base legal, lo que nos dice el impuesto a la renta, debemos de entender acerca de las adiciones y deducciones, ¿verdad? Que eso normalmente lo regula el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, así como también el artículo 44. Pero no nos vamos a detener mencionando inciso por inciso de estos mencionados artículos, porque quedaría corto el tiempo. En específico nos vamos a enfocar en sí en la donación de alimentos, y para entender si la donación de alimento es gasto deducible o no, lo primero que tenemos que entender es en cuanto a la figura que se enmarca dentro de las donaciones. Fíjense, amigos, que dentro de las donaciones tenemos dos participantes. Por un lado vamos a tener el que entrega la donación y por el otro lado vamos a tener el que recibe la donación. Y para la norma tributaria o la definición para la norma tributaria, en este caso el que entrega viene a ser el donante, o se le llama el donante también, y el que recibe para la norma tributaria pues le llama el donatario. Ambos participantes, es decir, tanto el donante así como también el donatario, tienen la obligación de informar lo que se está donando y lo que está recibiendo del donante. Por ejemplo, el donante tiene que informar mediante el formulario virtual 710, que no es más que este formulario que se utiliza para hacer la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Mediante ese formulario tiene que informar lo que está donando, así como también a quién está donando. Y el donatario también, por su parte, tiene que informar, y esto lo hace mediante el formulario 570. Como les especifiqué, ambos están sujetos a la obligación de informar. Por ejemplo, el donante, como lo vuelvo a recalcar, va a informar quién ha sido el donatario, es decir, quién ha sido el que recibe, qué entidad recibe la donación, así como también, entre otros, que debe de informar es que ha donado. En este caso en específico, lo que lo estamos enfocando es que ha donado alimentos. En cambio, el donatario tiene que informar cómo recibió la donación, es decir, cómo recibió esa donación de alimentos que está haciendo el donante en específico, y también tiene que informar cómo es que aplicó esta donación. Cabe mencionar que antes que la SUNAT saque el informe 123 del año 2020, para que el donante pueda justificar o pueda deducir como gasto, esto tendría que haberse acreditado el destino que le da, en este caso, el donatario. Ahora, en el caso de la deducción de donaciones, nos vamos a regir bajo el artículo 37, que en este caso lo vamos a encontrar para la deducción de todos los gastos que una empresa puede tener durante todo el año. Si bien es cierto, la norma pues no define qué es gasto, pero que sin embargo aquí nos menciona que la deducción no está expresamente prohibida por la ley. Entonces, en este caso, los gastos lo que nos da
da a entender bajo la norma tributaria están sujetas a condiciones, y las condiciones para la deducción en este caso de la donación lo vamos a encontrar en el inciso X del artículo 37, donde nos menciona que los gastos por conceptos de donaciones otorgados a favor de entidades y dependencias del sector público nacional, excepto empresas y de entidades sin fines de lucro, serán deducibles o van a ser deducibles para determinar el impuesto a la renta siempre que estas entidades antes mencionadas cuenten con calificación previa por parte de la SUNAT. Es decir, tanto aquellas entidades y dependencias del sector público, así como también las entidades sin fines de lucro, deben contar con acreditación o calificación que les va a otorgar la SUNAT. Caso contrario, tampoco no pueden deducir como gasto, en este caso, el donante. ¿Y qué nos dice el artículo 21 del reglamento? En el inciso S del reglamento del artículo 21, en principio lo enfoca desde los donantes o desde el que entrega, ¿verdad? Donde deberían considerar o deben considerar para efectos de la donación, para efectos también de deducir dicha donación, si las entidades beneficiarias se encuentran calificadas previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas como entidades perceptoras de donaciones, que en este caso puede ser dependencias del sector público nacional y entidades sin fines de lucro. Además, amigos, para la realización de la donación, para que sea acreditable y lógicamente pueda cumplir, para que pueda ser deducible, debe tener o debe contar con los siguientes requisitos. Para las entidades y dependencias del sector público, se debe acreditar mediante el acta de entrega y la recepción del bien donado, así como también se debe dar una copia autentificada de la resolución correspondiente que acredite, ojo, que acredite que la donación ha sido aceptada. Eso es para las entidades y dependencias del sector público nacional. En cambio, por ejemplo, para las entidades sin fines de lucro, la acreditación que se da de la donación será mediante el comprobante de recepción de donaciones. Tiene que tener entonces estos requisitos para que pueda acreditarse como gasto para determinar el impuesto a la renta. Ojo, eso es desde la perspectiva de los donantes, pero ahora veamos desde la perspectiva de los donatarios, es decir, de quien recibe la donación. Estos tienen también la obligación de emitir y entregar, por ejemplo, una copia autentificada para las entidades y dependencias del sector público nacional, y también para las entidades sin fines de lucro el comprobante de recepción de donaciones. Son estos principales requisitos que se debe tener en una donación para que pueda sustentarse como costo o como gasto. Pero amigos, también debemos de entender que algunos gastos están sujetos al límite, y esto nos menciona el mismo artículo 37 en todos sus incisos, y pues la donación o el gasto por donación también está sujeto al límite, y esto también nos menciona en el artículo 37 en el inciso X en el numeral 1, donde en este caso en específico aquí textualmente enmarca acerca del gasto por concepto de donaciones, no podrá exceder, ojo, el 1.5% del total de las ventas netas de alimentos del ejercicio que realice el contribuyente. Entonces ya aquí tenemos la solución del primer caso que presentemos, que en este caso la donación ha donado alimentos por un importe de 68.000. Además también nos dio que el dato ascendía a 1.750.000 de las ventas de alimentos durante el periodo 2022. Entonces ya aquí con esto tenemos la solución, que no podrá simplemente exceder el 1.5% del total de ventas de alimentos del ejercicio que ha realizado en el 2022. Entonces ya con este sustento bajo la base legal de la ley del impuesto a la renta conjuntamente con su reglamento, ahora sí vamos entonces a darle solución al casito que hemos presentado. Bien, entonces el casito se va a sustentar bajo el artículo 37, el inciso X numeral 1 de la ley del impuesto a la renta, e inciso S también numeral 1
1 del artículo 21 de su reglamento, donde aquí por un lado vamos a tener que la empresa ha realizado donaciones de alimentos en buen estado. Ojo, para que también sea aceptado como gasto, las donaciones de alimentos que se haga tiene que estar en buen estado, es decir, que estén aptos para su consumo y lógicamente no estén con fecha vencida, ¿verdad? Y tiene que ser a una entidad perceptora, tiene que estar calificado dentro de una entidad perceptora también para que sea aceptado como gasto. En este caso es de 68.000 soles. Las ventas netas de alimentos del ejercicio pues es 1.750.000, y como nos dice el inciso X numeral 1 que no debe superar el 1.5% del valor de ventas netas de alimentos durante el ejercicio, es decir, tenemos entonces en este caso que sacar o determinar el 1.5% de las ventas de alimentos netos durante el ejercicio. En este caso vendría a ser 26.250, es decir, el gasto aceptado por donación de alimentos para el ejercicio 2022 simplemente ascendería a 26.250, y fíjense que la empresa ha donado 68.000, entonces quiere decir que el exceso de 41.750 tiene que repararse para determinar el impuesto a la renta, y esto está sujeto a una adición, y la diferencia que vamos a encontrar será permanente, ya que nunca va a ser aceptado por el mismo hecho que está sujeto al límite esta deducción. Entonces, para determinar en sí el impuesto a la renta, nos da el ejercicio que en el año 2022 al 31 de diciembre la empresa obtiene una utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta de 18.250.000. Eso es lo que vamos a pasar aquí a utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta, y aquí vamos a hacer entonces las adiciones y las deducciones que podemos encontrar dentro de los casos que he presentado. En principio, para este caso hemos desarrollado el caso 1 en lo que respecta a donaciones. En este caso ya haríamos la donación y vamos a adicionar el importe que no está aceptado como gasto, que será 41.750. Entonces ya tenemos resuelto el primer caso, de las cuales lo vamos a dejar aquí para este presente video. Lo vamos a ir enfocando también casito por casito conjuntamente con la base legal, para que así puedan entender todos ustedes, las personas que están siguiendo este video. Bien amigos, entonces hasta aquí, espero que haya estado entendido acerca de este caso de donaciones, y ya en el siguiente video vamos a ver acerca de la deuda incobrable. Entonces nos vemos desde el otro video. Hasta la próxima.